Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este módulo eh, que forma parte del diplomado sobre justicia eh, electoral inclusiva que imparte esta Escuela Judicial Electoral. Me da mucho gusto saludarles, veo por allí algunas caras conocidas, a Sujei Alejandra Aquino, nos vimos en la mañana, por ahí veía también a don Carlos Oropesa, un gusto volver a saludarlo, a José Ángel eh, eh, José Ángel Yuen Reyes, también creo que ya tuvimos oportunidad. Un gusto saludarles nuevamente. Bueno, para quienes sea la primera vez que coincidimos, me presento. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez. Soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Soy sociólogo, no soy abogado. Tengo una maestría en Derechos Humanos y Democracia, cursada en Flaxo. Actualmente curso el doctorado en Derecho Electoral que imparte esta Escuela Judicial Electoral y mis principales líneas de investigación en la Escuela Judicial Electoral son propaganda, comunicación política y en últimas fechas también he abordado precisamente el tema que vamos a desahogar el día de hoy y el próximo martes, que es justicia inclusiva, en particular la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva del Tribunal Electoral. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sé que es un horario un poco pesado, viernes por la tarde, además, pues de cara a un puente laboral, dado que el lunes es de asueto, pero bueno, pues espero que la sesión sea dinámica, que sea amena y sobre todo que resulte útil para su formación y pues la discusión académica. Bueno, voy a compartirles una presentación de PowerPoint. La verdad es que a mí siempre me resulta bastante útil como apoyo didáctico. Es más laborioso, naturalmente, preparar las clases para elaborar las presentaciones, pero de alguna forma clases que ya hemos dado, pues nos permiten reutilizar estos materiales y de alguna manera también pues ir perfeccionando la impartición del tema, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir la presentación. Para quien le interese, bueno, pues igualmente me la puede solicitar por correo electrónico y con todo gusto se las comparto. Bueno, el tema que nos ocupa, les decía, son los derechos de niñas y niños en la justicia electoral. Aquí también incluiríamos naturalmente a los adolescentes, las y los adolescentes. Bueno, el esquema que he dispuesto para el desahogo de este tema aparece en esta lámina. En general vamos a abordar cuatro grandes partes o cuatro grandes segmentos. En el primero de ellos vamos a hacer más bien como una suerte de recuento histórico a efecto de que nos sirva como un piso mínimo de conceptos, de antecedentes, etcétera. En la segunda parte vamos a revisar algunas nociones que tienen que ver con propaganda y sobre todo con el involucramiento de niñas, niños y adolescentes en actividades propagandísticas, sobre todo de corte proselitista, es decir, estas actividades de propaganda que despliegan, que desempeñan los partidos políticos, las y los candidatos en aras de obtener el voto en su favor. El tercer bloque estará destinado para abordar la línea jurisprudencial que ha sido desarrollada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tutelar, proteger los derechos de este colectivo social, de este colectivo etario. En tal sentido, vamos a revisar algunos de los casos más emblemáticos que, reitero, han contribuido a la construcción de esta línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Electoral, que de hecho, a su vez, han permitido desarrollar una reglamentación más sofisticada, más específica, más particular, a cargo del Instituto Nacional Electoral y en función de lo cual podríamos considerar este producto normativo como una suerte de política pública, porque es de vigencia, de observancia, no solamente para los actores de naturaleza electoral, es decir, partidos y candidatos, sino también para otras entidades públicas. Entonces, bueno, vamos a revisar también esa parte de los lineamientos desarrollados por el INE a partir de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Electoral sobre este tema y hacia el final de la exposición, que esto será en la
sesión del próximo martes, me gustaría también que abordáramos un tema en particular que se refiere a la participación infantil y a la formación ciudadana. Este tema me parece sumamente importante. Yo prácticamente en todas las sesiones que doy, en todas las clases que tengo oportunidad de participar, siempre menciono algunas cuestiones relacionadas con la cultura política democrática. En este sentido, yo estoy convencido de que en la medida en que avancemos en la construcción y consolidación de una cultura política democrática, quizás podríamos ir paliando, ir socavando varios de los problemas, incluso de las amenazas que se ciernen sobre la democracia, ¿no? En tal sentido, bueno, la educación cívica es la formación ciudadana, son cuestiones que se hacen indispensables para lograr ese objetivo, ¿no? De construir una cultura política democrática. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre ello hacia el final de la segunda sesión y también que revisemos el concepto de participación infantil, sobre todo a la luz de los contenidos que vamos a revisar a lo largo de ambas sesiones. En lo particular es un tema que también me llama mucho la atención, es uno de mis temas de interés. De hecho, la maestría que cursé en Flaxo me permitió desarrollar un trabajo de investigación con el cual obtuve el grado y que versa precisamente sobre participación infantil, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con esta exposición. Les decía que la primera parte es más como de tipo teórico, conceptual, de antecedentes históricos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con ello. Y para esto quisiera realizar un ejercicio también en este propósito, en esta lógica de que resulte una clase dinámica, participativa. Bueno, esto no lo comenté al principio, pero ahora lo hago. Por favor, les pido que para las dos sesiones, con independencia de que podamos reservar un espacio, sobre todo al final de cada una de ellas, para tener un intercambio, si a lo largo de la exposición alguien desea hacer alguna aportación, algún comentario, plantear alguna inquietud o incluso alguna duda, bueno, pues por favor le pido que se sienta con absoluta libertad, con absoluta confianza de compartírnoslo. Este es un espacio académico y bueno, todas las voces son válidas, todas las opiniones son enriquecedoras. El proceso de aprendizaje siempre es de ida y vuelta, entonces quien se sienta motivado a intervenir a lo largo de la exposición, insisto, por favor, pues siéntase con la confianza de hacerlo. Únicamente le pido que me solicite el uso de la voz, ya sea abriendo su micrófono o con esta herramienta de la manita, ¿no? Bueno, para comenzar, les decía que la idea es que sea una clase dinámica, amena, y quisiera iniciar con un ejercicio. Tenemos en la imagen un par de fotografías que tienen el propósito de desarrollar este ejercicio muy sencillo que les estoy a punto de plantear y que consiste en que ustedes me digan cuáles son las primeras ideas que les vienen cuando observan estas imágenes. Les pido simplemente que en el chat me escriban en una palabra o un par de palabras el significado que ustedes le den, la idea que se les venga a la cabeza, cualquier noción que ustedes tengan con respecto a estas dos imágenes que tenemos en pantalla. Entonces, por favor, vamos a dar pues algunos minutos para ello, un par de minutos. Les pido que me vayan escribiendo sus opiniones. Bueno, Miguel Ángel nos habla de felicidad e inocencia, Arcelia de infancia jugando, Marisa de inocencia, Marco Antonio igual de inocencia, Abril de desarrollo, juegos, diversión, ok, Miriam sobre diversión e inocencia, muy bien, alguien más, Ujei sobre colores, juegos colectivos, muy bien, imaginación, perfecto, disfrutar e inocencia, perfecto, muy bien, muchas gracias. Desenvolvimiento, nos dice Abril. ¿Alguien más? Infancia sana, nos dice Susana. Antonio, recreación. Perfecto, muy bien. Ana Gabriela sobre crecimiento, formación, inocencia, bondad. Carlos Oropesa sobre diversión, sobre actitud mayor a su edad. Este aspecto que comenta don Carlos es muy interesante. Vamos a volver sobre él más adelante. Bueno, hasta aquí esta primera parte del ejercicio, muy sencilla.
Ahora, la siguiente parte del ejercicio es similar, pero desde un enfoque un poquito distinto. Les pido que ahora me hablen de la primera noción que se les viene a la mente cuando hablamos de derechos de los niños. ¿Qué palabras asocian con los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Luis Fernando, quiere participar de viva voz. Adelante, Luis Fernando, por favor. Sí, maestro. Bueno, luego a mí me gusta más participar a través del micrófono. Bueno, cuando hablamos de los derechos de los niños en lo particular, pues me viene a la mente una categoría que hasta cierto punto también es vulnerable, que en este caso son los niños, y sobre todo son vulnerables porque la sociedad, el mundo, hemos eh, a veces hablado mucho de derechos humanos, pero también desde el adultocentrismo, ¿no? Entonces, creo que hemos olvidado mucho la cuestión de los niños. Entonces, hablar de los derechos a los niños es como también verlos como sujetos precisamente de derechos y pues no olvidar que son plenamente reconocidos y que pues deben ser tomados en cuenta, ¿no? Para el desarrollo de todo tipo de políticas y de todo, ¿no? Para también ver los derechos humanos desde una visión de la niñez. Gracias. Al contrario, gracias, Luis Fernando. No sé si alguien más quiera participar de viva voz. Ok, bueno, pues continuamos con las nociones que están poniendo en el chat. Sujei nos habla, bueno, comenzamos con Carlos Oropesa, que dice que la noción de derecho se asocia con protección a la infancia. Ana Gabriela, igual, protección, seguridad. Sujei, sobre el interés superior. La primera infancia, este concepto de interés superior es sumamente importante para el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el Tribunal Electoral. Sobre ello vamos a volver un poco más adelante. Bueno, sobre el mismo concepto de interés superior nos habla Miguel Israel. Miriam, sobre crecimiento y educación, dos derechos que están consagrados, que están reconocidos en los instrumentos de derecho positivo, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional, a una vida libre de violencia, un ambiente sano y, por supuesto, el derecho a la educación. Susana Pereira, sobre asegurar un correcto desarrollo. Bueno, también ese concepto es sumamente importante en la actualidad, en clave de derechos humanos. Protección, nos habla Alberto Villalobos. Abril Montserrat, sobre garantizar el libre desarrollo. Arcelia, derecho a la protección, igualdad. Sujei, bueno, comenta que coincide con la opinión de Luis Fernando sobre el adultocentrismo. De hecho, bueno, pues sobre eso vamos a pasar a continuación. No solo por atención, también comento lo que escribió Antonio Vázquez, educación, ambiente sano, salud, y por último lo escrito por Liliana Sánchez Piñeiro sobre el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado. Muy bien, muchas gracias por sus participaciones. Bueno, originalmente el ejercicio que acabamos de hacer solía complementarlo con esta lámina en donde iba capturando toda la información que íbamos recogiendo de las opiniones, de las intervenciones, pero me di cuenta de que era poco práctico estar cambiando la pantalla, aunque de cualquier forma lo voy a hacer en un momento más para presentarles algunos videos que tienen que ver con los temas que vamos a desarrollar. Y bueno, como vi que era algo impráctico el estar haciendo este switcheo, en esta ocasión preferí simplemente desahogar este ejercicio a partir de la lectura que hiciera de sus comentarios en el chat o, bueno, pues de las intervenciones que como Luis Fernando tuvo se manifestaran de viva voz. Bueno, les decía que algunas de estas nociones que ustedes comentaron son sumamente interesantes para el tema, sumamente importantes para el tema que estamos abordando, como el interés superior de la niñez, y también la visión adultocéntrica. Y justamente yo quisiera comenzar por esta parte de la visión adultocéntrica. Por eso es que en esta lámina la idea es que hagamos algunas reflexiones acerca de cómo condicionamos el desarrollo
de las niñas y los niños desde esta visión adultocéntrica, desde la visión de los adultos, ¿no? Cómo influimos en el desarrollo individual de quienes integran este colectivo social a partir de la forma en que entendemos el mundo, la forma en que nosotros fuimos formados, a partir de las ideas que nosotros desde la adultez tenemos y que transmitimos a las nuevas generaciones, ¿no? Algunos de estos aspectos que dan cuenta de cómo condicionamos el desarrollo de las niñas y los niños como adultos tienen que ver, por ejemplo, con el género, ¿no? Y por eso es que me permití aquí replicar esta tira del genio Quino, creador de Mafalda, quien, bueno, ustedes saben que era un crítico social, sobre todo de los años de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos grandes bloques políticos y económicos, y bueno, pues es sumamente crítico, guardando las debidas proporciones. Yo creo que pudiera considerarse como una suerte de antecesor de los Simpson, porque a partir de ciertos estereotipos sociales, pues hacía una crítica a las sociedades modernas, ¿no? En este sentido, me permití traer a cuento esta tira del personaje principal, que es Mafalda, y de un personaje estereotipado por este caricaturista, que es el de Susanita. Quien haya tenido oportunidad de leer esta caricatura, estas tiras animadas, recordará que Susanita tenía la expectativa de crecer no para ser una profesionista, no para viajar al espacio, no para desenvolverse en los juzgados como abogada o para vestir la toga en una sala de juicios para ejercer una función jurisprudencial, sino que la máxima expectativa en la vida de Susanita era crecer para casarse y tener hijos, ¿no? Este es un cliché, por supuesto, es un estereotipo que a pesar de los años que han transcurrido desde que se creó este personaje, pues sigue estando en buena medida presente en nuestra sociedad o en las sociedades contemporáneas, quizás con menos evidencia, con menos claridad, pero hay muchas nociones que siguen estando asociadas con esta expectativa de vida, ¿no? Y si no, bueno, creo que varias de las compañeras que nos acompañan sabrán lo que significa llegar a cierta edad sin que hayan presentado a ningún novio en la familia, sin que se hayan casado, etcétera, ¿no? Estos estereotipos, aún de forma velada, siguen ejerciendo cierta presión social sobre determinados colectivos sociales. Estamos hablando en este caso de las mujeres, porque estamos discutiendo las cuestiones relacionadas con el género. Pero bueno, también nuestras compañeras de esta sala y bueno, varios de nosotros, seguramente ya sabremos que el género a estas alturas de la vida es un constructo social, que no es algo que se defina de manera orgánica por el sexo biológico, ¿no? Es algo cultural que construimos y que en tal medida podemos deconstruir. Por eso es que cuestiones que hoy vemos como clichés, hemos logrado justamente deconstruir de alguna manera, como que pueden ser tan triviales como la ropa para los bebés, ¿no? Ustedes recordarán que hace no muchos años era muy claro que la ropa diseñada para los niños era de color azul, la ropa diseñada para las niñas era de color rosa. Esta deconstrucción del género la ha entendido incluso la industria textil, y de tal suerte que hoy pues la ropa utiliza colores neutros o colores pues estampados o qué sé yo, pero ya no es tan evidente, digamos, este cliché que hoy podemos considerar como tal en el diseño de las prendas infantiles, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que a pesar de que hemos avanzado en deconstruir algunas cuestiones de género, seguimos estando inmersos en ciertos o seguimos reproduciendo ciertos estereotipos que pues nos ayudan a la construcción de los géneros con determinadas características. Y para explicar mejor lo que estoy diciendo, quisiera compartir con ustedes un video que es un video que forma parte de una campaña de un producto dirigido sobre todo al público femenino,
Es un video que se estrenó en el contexto de uno de los Super Bowls, no recuerdo en qué año, pero que bueno, resultó sumamente comentado por el mensaje que trata de dar, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir un momento la presentación para que podamos visualizar este video del cual les estoy hablando. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh, God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Bien, pues como ustedes pueden ver, el video nos muestra algunos estereotipos que están profundamente arraigados en la sociedad, ¿no? Las niñas que participan en el video, como todavía no están tan contaminadas, tan influenciadas por estos estereotipos que se reproducen de generación en generación, pues en realidad no le dan el mismo significado a correr como niña como ocurre con los adultos, incluso las mujeres adultas, como se puede apreciar en el video, ¿no? Entonces, bueno, esto pone de manifiesto justamente que el género es un constructo social y que, bueno, pues las ideas que asimilamos y que hacemos propias, sobre todo en la adultez, pues se van gestando desde la edad temprana, ¿no? Incluso
Bueno, pues para ilustrar esto tenemos el caso del niño, del adolescente, que pues también pues hace esta simulación de correr como niña, le da un significado en particular. Y de hecho, fíjense esta parte interesante, como cuando cuestionan al niño, dice, oye, ¿crees que es un insulto el decir que corres como niña? Y dice, bueno, creo que sí, o sea, para mi hermana no, o sea, pero para las demás mujeres a lo mejor sí, o sea, le da una interpretación subjetiva a partir de, pues, de la situación personal, biológica, contextual que está viviendo, ¿no? Bueno, esto solo para ilustrar cómo se construye el género. Siempre me gusta también platicar una experiencia personal porque me parece muy igualmente ilustrativa, aunque me pone en evidencia, pero me gusta compartir esta experiencia acerca de hace un tiempo compré una bicicleta para mi hija y bueno, la bicicleta es blanca con una canastilla al frente y con un asiento ancho, ¿no? Y después, algunos meses después, yo me compré una bicicleta de montaña con las dos llantas del mismo tamaño, naturalmente sin canastilla y demás, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que la bicicleta que originalmente era de mi hija está abandonada, la bicicleta que ella usa es la que yo me compré, ¿no? Esto lo que me hizo ver es que las bicicletas no tienen género, evidentemente nosotros se lo asignamos, ¿no? Bueno, continuando con esta misma línea discursiva, tenemos que desde la adultez, pues también condicionamos otros aspectos como el comportamiento de las niñas, niños y adolescentes, los gustos, las aspiraciones y expectativas. Un cliché lo tenemos en el caso de Susanita, las formas de ejercer los derechos en el presente, por supuesto que también están definidos, la forma en que se ejercen los derechos de niñas y niños y adolescentes están definidos a partir de la visión adultocéntrica, ¿no? Esto ha venido cambiando en algunos casos, con algunas experiencias concretas, pero en general nosotros tendemos a entender los derechos que asisten a niños, niños y adolescentes desde la perspectiva de los adultos. Y si no, díganme ustedes cómo explicamos algunos simulacros que tienen su parte loable, por supuesto, su parte valiosa, pero que en realidad los pensamos, reitero, desde el punto de vista de los adultos, ¿no? Por ejemplo, cuando llevamos a cabo un simulacro electoral, bueno, pues estamos entendiendo que los niños deben de aprender la democracia pasando necesariamente por la aduana de la democracia electoral o de la democracia formal. Pero la democracia en realidad tiene distintas dimensiones, ¿no? No solamente se refiere a esta democracia mínima, formal, que nos permite designar representantes, sino que también podemos hablar de democracia participativa, democracia colaborativa, de democracia sustantiva, en un contexto en donde el ejercicio de los derechos sea una realidad, permite el desarrollo humano, en donde las prácticas sociales estén guiadas por valores y nociones democráticas, como el respeto, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, etcétera, ¿no? Esto nuevamente a lo que nos lleva es hablar de formación ciudadana, de la necesidad de construir una cultura política democrática, y de pues llevar estas nociones de la democracia a otros ámbitos de la vida cotidiana, no solamente a las cuestiones relacionadas, reitero, con la renovación del poder público, sino con otros aspectos, otras esferas de la vida pública, pero también de la vida privada. Incluso una cultura política democrática que nos dote de herramientas, conocimientos y habilidades para la resolución pacífica de conflictos, pues quizás no sea muy útil para resolver las diferencias entre pareja, en el seno familiar o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de lo que nos habla, reitero, es de la necesidad de avanzar en esta construcción de la cultura política democrática. Adelante, Luis Fernando. Sí, pues nada más ahorita que escuchaba las participaciones de qué se les venía a la mente cuando hablábamos de niñez, y ahorita que, pues también que lo está explicando usted, ¿no? De que en efecto la sociedad está construida desde un adultocentrismo, y creo que no solo nos tenemos que construir en cuanto a género, sino también en varias otras cuestiones, como en el caso de la niñez, ¿no? Porque precisamente ese es el tema que muchas y muchos seguimos pensando que los derechos de la niñez tienen que ver con la protección. Y entonces, cuando hablamos de protección, entonces estamos infantilizando, y hasta cierto punto, pues sí son niños, pero
son también sujetos de derechos y a una, pues, a una cuestión de ir decidiendo, ¿no?, qué quieren para sí. Entonces, no es solo la protección, sino también considerarlos, como venimos diciendo, sujetos plenamente de derechos. Gracias. Absolutamente de acuerdo. De hecho, bueno, esto tiene que ver también con la forma precisamente en que se ejercen los derechos de la niñez, ¿no? Les decía, desde la visión adultocéntrica, quizás entendamos que los derechos asociados con la democracia tienen que pasar por los simulacros electorales. Y no es que esté mal, por supuesto, pero no se ciñe, no se circunscribe solamente a ese tipo de cuestiones, ¿no? Estos ejercicios como el parlamento infantil, como las elecciones infantiles, o algunos otros simulacros de esta naturaleza, pues reitero, están diseñados sobre todo desde una visión adultocéntrica, ¿no? Muchos de estos ejercicios, yo suelo ser un tanto crítico al respecto, no dejo de reconocer su valía, por supuesto, pero me parecen que son susceptibles de mejora, ¿no? Un ejercicio que sin duda ha venido mejorando con el paso del tiempo es, por ejemplo, la consulta infantil y juvenil que desarrolla el Instituto Nacional Electoral. Este ejercicio encuentra su génesis, su origen en las elecciones federales del año 97. Fue la primera vez que se llevó a cabo este ejercicio en colaboración entre el INE y, bueno, el entonces IFE y la UNICEF, ¿no? Este primer ejercicio fue sumamente criticado por expertos en pedagogía, expertos en formación ciudadana, porque consistió en un ejercicio en donde los niños votaban acerca de los derechos que consideraban más importantes, ¿no? La principal crítica era que pues el ejercicio resultaba un tanto contraproducente porque obligaba a los niños a privilegiar algunos derechos por encima de otros, esto contraviniendo los principios inherentes a los derechos humanos desde la teoría de los propios derechos humanos, ¿no? El derecho a la interdependencia, el principio de interdependencia, entre otros, ¿no? Esta primera experiencia, bueno, pues fue afinada a lo largo de los años en los demás ejercicios que ha llevado a cabo el INE, el IFE, y bueno, si ustedes tuvieron oportunidad de observar los últimos ejercicios, de llevar a sus hijos a que participaran, se darán cuenta de que ahora el ejercicio es completamente diferente, ¿no? Ahora la idea no es que los niños solamente tachen una opción en una papeleta y la depositen en una urna, sino que ahora el ejercicio consiste o está guiada por otras nociones de formación ciudadana, ¿no? Entonces el ejercicio es un poco más amplio en términos de precisamente formación ciudadana. Entonces esto ha venido mejorándose con el paso del tiempo, pero en el origen, les decía, pues era un tanto cuestionable. Incluso les comentaba que yo mi tesis de maestría la elaboré sobre derechos de los niños y las niñas y sobre todo derecho a la participación infantil. Yo en ese trabajo, que bueno, está en el repositorio de Flaxo para quien le interese, ahí se puede consultar la tesis en la página de Flaxo, lo que planteo entre otras cosas, es que este tipo de ejercicios eventualmente pueden convertirse en un despropósito o tener un efecto contrario al que se persigue. Esto porque si ustedes hacen participar a niñas y niños en un ejercicio, como puede ser un simulacro electoral, para que en conjunto, mediante el ejercicio del derecho al voto o una simulación del mismo, tomen una decisión. Si esta decisión no se acata, si no hay alguna repercusión en función de esa decisión que se manifestó por parte de las niñas y los niños, lo que vamos a generar es un desincentivo, ¿no? Porque las niñas y los niños van a advertir desde edad temprana que participar no tiene ningún resultado, no tiene ninguna repercusión, que no sirve de nada manifestarse, porque las cosas siguen exactamente igual, no son tomadas en consideración sus opiniones, la voluntad popular llevada a cabo mediante este ejercicio de participación infantil. Les digo, yo no los demerito en lo absoluto, me parecen sumamente valiosos todos estos ejercicios, pero que tienen muchas áreas de oportunidad. Adelante, Juan Ignacio, por favor. Sí, gracias. Me parece que entonces una de las áreas de oportunidad de este ejercicio es que fuera vinculatorio para las autoridades electorales
considerar y empezar a implementar políticas públicas que tomen en consideración la opinión de la infancia para el desarrollo de su propia personalidad en ese sentido, como grupo. Creo yo que tendría que ser de esa manera, ¿no? Absolutamente. Esto de hecho se intentó, en un momento le doy el uso de la voz a Carlos, esto se intentó en algún momento para el caso específico de la consulta infantil. El Instituto Nacional Electoral, entonces IFE, suscribió una serie de acuerdos con otras instituciones públicas. En ese entonces yo me encontraba trabajando en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El presidente era Gilberto Rincón Gallardo, que fue el fundador de esta institución, fue el primer presidente, y el INE suscribió varios convenios de colaboración con distintas entidades, insisto, el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública, entre otras, para dar seguimiento a lo que las niñas y los niños habían manifestado en esa consulta infantil y juvenil. Recuerdo que aquel ejercicio consistió igual en una suerte de simulacro electoral, pero donde los niños marcaban distintas opciones sobre problemáticas que se habían identificado previamente por un grupo de expertos en función de grupos de edad, ¿no? De tal suerte que había una boleta en donde los niños del grupo de edad de 6 a 9 años podrían manifestar sobre problemáticas concretas que se les planteaban y las opciones que igualmente se les ponían a consideración. Otro segmento era el de 11 a 12 años, de 11 a 13 años, si no me equivoco, y el último de 14 a 17 años, ¿no? Bueno, este ejercicio se llevó a cabo. El problema es que finalmente el INE es una autoridad electoral, ¿no? No podría coordinar un esfuerzo en toda la administración pública, ni siquiera en la federal, no pensemos ya en el ámbito de las entidades federativas, porque pues sus atribuciones, su naturaleza, sus funciones no le darían como para encabezar un esfuerzo de esta naturaleza. Sin embargo, bueno, pues ya hubo una primera experiencia, quizás habría que tomarla en consideración para plantear algo nuevo. Me parece que el sistema actual que existe va en esa misma lógica, pero igualmente tiene muchas áreas de oportunidad y sobre todo muchas carencias, porque pues no está dotado de la infraestructura necesaria ni de los recursos necesarios. Estoy hablando de la espina, ¿no? Del sistema de protección integral nacional para niños, niñas y adolescentes, que es producto de la ley en la materia de apenas hace algunos años. Sobre eso vamos a volver un poco más adelante. Adelante, don Carlos Oropesa. Muchas gracias, maestro Rafael Caballero. Un gusto en saludarle de nueva cuenta. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Pues lo que apunta Juan Ignacio es muy, muy importante, maestro, porque efectivamente tú lo señalas también, la evolución que hizo el IFE en su momento, ahora INE, de hacer un ejercicio más bien con un perfil lúdico para que se fueran familiarizando los niños, pero que no tenía ninguna consecuencia material y concreta por distintas razones o por el propio diseño del ejercicio, pues hacía en los efectos negativos que tú nos compartes, pues que los niños dijeran, pues qué caso tiene jugar a las elecciones si mi opinión no es tomada en cuenta. De lo que se trata es que yo aprenda, pero en ese ejercicio lo que hagamos, pues tenga una consecuencia, un resultado, a lo mejor al alcance de la propia autoridad electoral, que pueda hacer un ejercicio en algo que esté al alcance, en este caso del INE, antes IFE, y que los niños y las niñas tengan la posibilidad de decir, mi participación tuvo una consecuencia. Creo que ahí han ido evolucionando, perfeccionando, pero así como tú bien lo señalas y lo comparto, me parece que todavía tiene y sigue manteniendo una fuerte beta de carácter lúdica en la educación cívica por el detalle de ser menores de edad, pero me parece que debemos de tratarlos a plenitud de derecho, y aunque no tienen propiamente la calidad de ciudadanos, porque esta se adquiere hasta los 18 años en el marco legal vigente,
Eso no quiere decir que no puedan participar de manera concreta en ejercicios de democracia representativa, de democracia participativa y de democracia deliberativa. Puede diseñarse un ejercicio que involucre a las 3 manifestaciones de democracia o más, pero que realmente sea pedagógico y que vaya transmitiendo a las nuevas generaciones que la participación ciudadana tiene efectos, tiene consecuencias, y que en la medida en que más participemos, las consecuencias son mejores para todo el entorno. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Gracias, Carlos. Absolutamente de acuerdo. Por eso les decía yo que si no se diseñan adecuadamente estos ejercicios, se puede generar un despropósito, ¿no? Desde el inicio, los niños pueden tener, niñas y niños pueden generar esta noción de que participar en las cuestiones públicas no sirve de nada porque no tiene justamente ninguna consecuencia, ¿no? Bueno, vamos rápidamente con la última intervención de este bloque a cargo de Juan Ignacio y retomamos la exposición. Adelante, Juan Ignacio. Sí, es que se me quedó ahorita que estaba comentando, doctor, respecto de que se trata de evadir esto por la naturaleza electoral del instituto. Sin embargo, yo creo que el instituto también tiene a su cargo la formación cívica de la ciudadanía, y creo que este es un área de oportunidad que sirve para hacer extensivo esto que comentaba Carlos en ese sentido, ¿no? Pero también creo que se requiere de voluntad política y de voluntad democrática para poderlo llevar a cabo. Gracias, Juan Ignacio. Absolutamente de acuerdo. Muchas de estas cuestiones, de estas políticas que se requieren para en realidad atender como se debe a esta población infantil, pasa por voluntad política necesariamente, ¿no? Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, aprovecho para comentar que no soy doctor. Estoy en el proceso apenas, pero muchas gracias por la deferencia. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte conceptual. Bueno, había dicho que era la última intervención, la de Juan Ignacio, pero me da pena dejar a alguien con la mano levantada. Entonces, adelante, Miriam, nada más si nos puede compartir el comentario de forma breve. Sí, gracias. No había levantado antes la mano, pero ahorita que con la última intervención, en este tema de participación infantil, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México sí considera su participación en un estudio de participación ciudadana de proyecto de presupuesto participativo, que está ya la convocatoria ahorita vigente, y quien puede proponer esos proyectos participativos también son menores de edad y también se someten a consideración de un órgano dictaminador y, por supuesto, a votación de la ciudadanía. Pero ahí sí está, como lo decían hace un momentito, sí son cuestiones vinculantes y también pueden participar menores de edad. No es un ejercicio electoral exclusivo para niños y adolescentes, pero sí están considerados que ellos pueden proponer un proyecto para mejora de su colonia, y sí está permitido. Muchas Eso es todo, gracias. gracias. Gracias por el aporte, Miriam. La verdad es que lo desconocía, me parece genial. Es un dato que de hecho me obliga a revisar con detalle la actual convocatoria, el actual ejercicio, porque en unas semanas me tocará impartir el tema de presupuesto participativo. Y bueno, me parece que la experiencia de la Ciudad de México es una de las más acabadas acerca de este modelo. Gracias, Miriam. Bueno, les decía... Está en el instituto, perdón, está en la página del instituto la convocatoria. No sé cómo compartir aquí en el chat ese documento, lo tengo impreso porque, bueno, yo voy a formar parte del órgano dictaminador de la alcaldía Gustavo Madero, y por eso es que estoy como muy enterada de esa parte de presupuesto participativo exclusivamente de este año. Entonces, no sé cómo compartirlo, pero está en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muy amable, Miriam, muchas gracias por el dato. Bueno, vamos a ir cerrando esta parte sobre los antecedentes históricos y la parte conceptual. Rápidamente paso revista al contenido de esta lámina, en donde se ofrece, digamos, una línea del tiempo y igualmente ofrecen algunas
nociones respecto a cómo en las distintas etapas de la humanidad se ha entendido, se ha concebido a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esta, pues por supuesto que es una propuesta solamente, es un planteamiento que nos hace esta autora, Leonor Jaramillo, la fuente está ahí a pie de página, y bueno, esta autora nos habla de que en la antigüedad, antes de Cristo, las y los niños eran vistos como seres dependientes e indefensos. De hecho, yo me atrevería a decir que en ese entonces las niñas ni siquiera eran tomadas en consideración, se hablaba únicamente de niños, ¿no? Las niñas casi eran consideradas, ustedes lo saben tanto como yo, como un cero a la izquierda. Esto se manifiesta incluso en la griega clásica, en donde sabemos que quienes participaban en las discusiones públicas, en los asuntos de la polis, eran únicamente los hombres adultos, que además pues tenían una renta, no eran integrantes de la clase baja, estaban excluidos los esclavos, las mujeres, los niños y los jóvenes, naturalmente, los extranjeros, etcétera. Sabemos que la ciudadanía griega era sumamente excluyente, a pesar de que, bueno, pues es el mejor ejemplo de democracia directa, ¿no? Bueno, en esa época, entonces, las niñas, los niños, reitero, eran entendidos como seres dependientes e indefensos. Ya en la Edad Media, hacia el siglo XV, las niñas y los niños en particular eran entendidos como parte de las propiedades, ¿no? Casi como cuestiones materiales. Esto incluso es algo que quizás pueda sonar un tanto ilógico, un tanto bárbaro, pero en la actualidad esta noción sigue estando presente en ciertas zonas, en ciertos espacios, en ciertos lugares del país, para no ir tan lejos. Ustedes saben que en algunos estados de la República Mexicana, desafortunadamente, sigue siendo común que los padres dispongan de los hijos como si fueran objetos, ¿no? Y eso es lo que lleva a fenómenos como que las niñas, que todavía no alcanzan la mayoría de edad, evidentemente en su condición de niñez, sean obligadas a casarse y embarazarse con personas adultas del género opuesto, ¿no? Esto, reitero, pues quizás sea una manifestación de estas reminiscencias de entender a las niñas y a los niños como propiedad, ¿no? Como parte del patrimonio. Bueno, hacia el siglo XVI, ya instalados en la época del Renacimiento, en estas reflexiones filosóficas que alentaron las grandes corrientes de pensamiento, sobre todo del mundo occidental, tenemos que los niños eran considerados como seres humanos inacabados, como seres humanos incompletos, ¿no? Y hasta el siglo XVIII, ya instalados en la época de las luces, de la Ilustración, donde justamente se reflexionaba acerca de la naturaleza humana, de la dignidad y otras cuestiones, bueno, pues aparece la noción de infancia o de infante. Y hasta el siglo XX es que las y los niños empiezan, aquí sí ya podríamos hablar de las y los niños, es decir, incluir a las niñas, son comenzados a considerarse como sujetos sociales de derecho, ya entrados en el siglo XX, y yo me atrevería a decir que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y de hecho a eso se refiere la siguiente lámina, en donde tenemos pues una suerte también de línea del tiempo que da cuenta de la positivización de los derechos humanos y en particular de los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Bueno, esta lámina es un esquema muy sencillo en donde podemos advertir pues, el desarrollo que se ha dado acerca de los derechos humanos en términos de positivización, es decir, en cómo estas nociones que originalmente nos llevaron a acuñar los derechos naturales, cómo después de ello los incorporamos a un instrumento legal, ¿no? A un instrumento de derecho positivo. Esta positivización resulta sobre todo, bueno, tiene por supuesto muchas aristas a destacar, pero en particular a mí me interesa la que se refiere a que en la medida en que se incorpora en estos instrumentos de derecho positivo, los derechos se pueden hacer exigibles, ¿no?
Entonces, esta es una cuestión fundamental, porque ya no solamente se entienden como estos bienes morales, estos beneficios morales que son inherentes a la naturaleza humana, sino que ya implican obligaciones para los estados, para las autoridades, a efecto de reconocerlos y generar condiciones para su ejercicio. Bueno, las primeras etapas de positivización se dieron en el ámbito internacional particularmente. Bueno, quizás un caso de excepción lo podemos encontrar en el ambiente doméstico, ¿no? Estamos a prácticamente nada de conmemorar un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue, hasta donde entiendo, ustedes que asumo que en su mayoría son abogados, saben mejor que yo que es considerada la primera constitución social del mundo moderno, ¿no? Mientras en Rusia estallaba la revolución en ese mismo año de 1917, movida ideológicamente por los derechos de las clases oprimidas, bueno, pues en México se promulgaba una constitución que reconocía derechos que fueron originalmente considerados garantías individuales, pero que se referían a bienes jurídicos tutelados por parte del Estado, que se referían a la educación, al empleo, a la salud, etcétera, ¿no? Bueno, les decía, este es un caso un tanto de excepción, porque lo cierto es que los derechos humanos comenzaron a incorporarse en la mayoría de los casos en las constituciones políticas en la segunda mitad del siglo XX y en muchos casos, sobre todo en la etapa de la transición democrática, ¿no? Sabemos que, bueno, Huntington nos habla de cómo el mundo en la segunda mitad del siglo XX pasó por varias olas democráticas y justamente en ese contexto se dieron nuevas constituciones de las cuales derivaron nuevas reglas del juego, un reacomodo de fuerzas políticas y se instaló la democracia, por lo menos esta democracia formal que hemos referido hace algunos momentos, ¿no? Bueno, el caso es que en esta segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y para prevenir muchos de los estragos que esta causó, muchas de las atrocidades que dejó tras de sí, la comunidad de naciones, en este caso incorporadas en la Organización de Naciones Unidas, se dio a la tarea de acuñar algunos de estos instrumentos de derecho positivo que en el origen eran más bien de tipo declarativo. Sabemos que la piedra de toque del desarrollo de los derechos humanos en el ámbito supranacional la podemos encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero pues esta es una declaración precisamente, ¿no? No tiene carácter vinculatorio, es una suerte de declaración de principios, naturalmente enfocada en derechos, y estas mismas características se refieren también a la Declaración de los Derechos de los Niños de 1959. Sin embargo, la siguiente etapa de positivización de los derechos, por lo menos en el ámbito supranacional, se da al momento de que se discuten y se aprueban estos pactos que reconocen derechos, bueno, primero de primera generación, que son los civiles, los básicos, la igualdad, la libertad, etcétera. Después los de segunda generación, que se refieren a los derechos civiles y políticos. Los de tercera generación, que se refieren a los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, y bueno, pues ahora se habla también de una cuarta generación, en donde ya es una categoría bastante abierta. Hoy se discute, como ustedes saben, el hecho de que se reconozca el Internet como un derecho humano en atención al contexto que estamos viviendo, ¿no? A la era de la información. Bueno, el caso es que en esa segunda etapa de positivización, pues ya no estamos hablando solamente de instrumentos de tipo declarativo, sino de instrumentos de tipo vinculatorio, de tal suerte que las instituciones representadas en la Asamblea General de la ONU que participaron en la discusión de estos instrumentos, al momento de participar en ello, en ese proceso de discusión y aprobación, asumieron cierta responsabilidad. Naturalmente, estos instrumentos tienen que ser aprobados también por cada una de las soberanías de esos estados-nación, ¿no? En el caso mexicano sabemos que muchos de estos instrumentos, bueno, pues han sido ratificados por el Senado de la República, que es la instancia que tiene esta potestad, que tiene esta facultad, y una vez que fueron aprobados por esta instancia legislativa, pues han adquirido carta de naturalización en nuestro país. Y esto
nos llevó a lo que igualmente ustedes seguramente conocen mejor que yo, el bloque de convencionalidad, ¿no? De tal suerte que hoy en día el corpus juris que rige al Estado mexicano no se ciñe o no se circunscribe, no se limita solamente a la Constitución y a las leyes que de ella emanen, sino que a partir de lo que dispone la propia Constitución, los tratados internacionales suscritos y ratificados por México también forman parte del corpus juris de nuestra nación, ¿no? Bueno, algunos de los instrumentos que nos interesa destacar para el tema que nos ocupa es justamente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y muy en particular para el tema que estamos discutiendo, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Ahora, la última etapa que en términos generales, naturalmente, la última etapa de la cual podemos hablar se refiere a lo que dio pie justamente a este bloque de convencionalidad y que encuentra en buena medida sus causas en los eventos, en los fenómenos o en los casos que se refieren en la parte de abajo de la lámina. En el caso Rosendo Radilla contra México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el expediente Varios 912-2010, que también versa sobre el mismo asunto, sobre el caso Rosendo Radilla en México, pero en este caso el expediente fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, el tercer elemento que, bueno, no aparece en la lámina, pero que me parece que también es muy importante destacarlo, se refiere a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del año 2011, ¿no? Eso me parece que esos tres elementos me parece que fueron un parteaguas que nos colocaron en un paradigma, que muchos especialistas así definen, en el tema de los derechos humanos en nuestro país. Ahora, para el caso de niñas, niños y adolescentes, tenemos que igual en el ámbito doméstico, el legislador se dio a la tarea de armonizar estos compromisos que habían sido asumidos por el Estado mexicano mediante la suscripción de los instrumentos internacionales y para ello se dio la tarea de legislar y de generar productos normativos, legislativos, sobre protección, reconocimiento, protección y tutela de derechos de niñas, niños y adolescentes. En tal sentido, bueno, pues podemos referir, miren, sí incluí la reforma constitucional en materia de derechos humanos, solo que la puse del otro lado. Bueno, podemos referir ese evento, pero en particular para el caso de niñas, niños y adolescentes, me parece importante destacar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del año 2000 y todavía con mayor énfasis destacar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley es un producto legislativo sumamente ambicioso, es un ordenamiento de carácter general, como se advierte en la propia nomenclatura, y me parece sumamente valioso porque sí recoge de manera muy particular, muy precisa, las nociones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sobre todo los que asisten a niñas, niños y adolescentes. Y sobre todo, la forma en que se configuró esta ley general, si tienen oportunidad de revisarla, me parece que se llevaron una grata sorpresa porque hay muchos aspectos que sí están diseñados para incorporar a las niñas y a los niños en las cuestiones que tienen que ver con ellos mismos, que les competen. Una ventaja, una bondad que podemos atribuir a esta ley general es el mandato para crear este Sistema Nacional de Protección Integral que yo había referido. El asunto es que el sistema en realidad consiste, digamos, como en un ente rector que busca coordinar los esfuerzos tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas para proteger, tutelar y generar condiciones que permitan el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero no es que tengamos una institución como tal dotada de infraestructura, de patrimonio, etcétera, ¿no? En realidad es una instancia muy sui generis, mínima,
que tiene sobre todo una función coordinadora, como les digo, de los esfuerzos que se llevan a cabo en la administración pública, tanto federal como locales, en las entidades, en los gobiernos estatales y en el ámbito de las municipalidades, ¿no? Esto puede ser una fortaleza o una debilidad, según se vea. La fortaleza es que, bueno, pues se puede justamente establecer una serie de mecanismos con distintas instancias de distinto orden jerárquico, de distinta naturaleza jurídica y política, pero la desventaja principal que yo veo es que pues no hay la suficiente infraestructura, o sea, no hay como las suficientes condiciones y recursos para coordinar de manera efectiva un esfuerzo de esta magnitud, ¿no? Pero, bueno, pues hay muchas áreas de oportunidad. En lo particular, a mí me parece muy benéfico que se cuente con este instrumento, que se cuente aún con estas limitaciones, con el SPINA, y bueno, pues ojalá que dentro de no mucho tiempo tengamos mejoras sobre lo que dispone la ley y sobre todo lo que en la práctica se lleva a cabo a partir de lo que dispone la ley. Bueno, ahora sí, ya, estas son las últimas reflexiones sobre las cuestiones teóricas. Simplemente me interesa comentar que en la teoría de los derechos humanos, la discusión sobre los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes era hasta cierto punto minusvalorada, ¿no? Y esto es así porque las y los niños eran vistos como sujetos de derechos, pero sin la capacidad o sin esta característica de autonomía. Algo que define a los derechos contemporáneos, sobre todo cuando están reconocidos en instrumentos de derecho positivo, es que se pueden hacer exigibles, como lo comentaba, ¿no? En el caso de las niñas y los niños, aun cuando haya ciertos derechos que están reconocidos en la legislación, en función de que, como bien Carlos Oropesa lo comentaba, los niños no ostentan la categoría de ciudadanía, no pueden por sí mismos hacer exigibles estos derechos, ¿no? Esta discusión estuvo presente en muchos momentos durante el desarrollo de la teoría de los derechos humanos y en los años de 1970, si no me equivoco, en 1976, Neil McCormick le entró a esta discusión y comentó que, bueno, ciertamente las y los niños por su condición etaria, su condición de edad, quizás no estarían en posibilidades de hacer exigibles los derechos. Esto obligaría entonces a que se asumiera o a que se entendieran los derechos que asisten a este colectivo social de una forma un tanto matizada, un tanto distinta. Y creo que esta frase que nos ofrece McCormick nos ayuda a explicar justamente el planteamiento de este autor, ¿no? McCormick nos dice que lo que él argumenta es que existe una diferencia muy importante, significativa, entre afirmar que todos los niños deben ser nutridos y afirmar que todo niño tiene derecho al cuidado, la nutrición, el amor, ¿no? Entonces, pareciera un juego de palabras o algo quizás que no se entiende a golpe de vista, pero si esto lo pensamos ahora sí desde un punto de vista adultocéntrico, en realidad esto que nos está planteando McCormick aplica para los derechos humanos que asisten a la población adulta, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el derecho a la salud, por poner un ejemplo, ¿no? El derecho a la salud está garantizado, para el caso mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Esto obliga al Estado mexicano a llevar a cabo acciones que permitan ejercer ese derecho que está plenamente garantizado en la Constitución. ¿Cuáles son estas acciones? Pues crear políticas públicas, invertir en hospitales, invertir en la formación de médicos, generar proyectos que permitan la cobertura de salud universal, etcétera, ¿no? Ejemplos de esto lo podemos advertir en lo que en su momento fue el Seguro Popular y que ahora es el INSABI, por supuesto con sus reservas, ¿no? Pero este ejemplo nos habla justamente de cómo el Estado lleva a cabo acciones para garantizar ese derecho que está reconocido en la Constitución Política y lo cual no quiere decir que en automático
cualquier persona que nazca en México tenga garantizado su derecho a la salud, por supuesto, este es el ideal, hacia allá tendríamos que caminar, pero esto depende de muchas cuestiones más bien de tipo material, ¿no? Si no tenemos los suficientes recursos, si no hay una administración eficiente, si tenemos que lidiar con la corrupción, si los distintos gobiernos no tienen esta visión de Estado a largo plazo, si no están comprometidos con los derechos humanos, pues bueno, la garantía de este derecho se vuelve más difícil, ¿no? Yo creo que en algún momento quizás podamos hablar de un estado de cosas muy distinto en términos de salud, por citar un ejemplo, en donde en efecto cualquier persona por el solo hecho de nacer en territorio nacional o de naturalizarse tenga garantizado un servicio de salud digno, ¿no? Hace poco, ustedes recordarán que se generó mucha polémica en este contexto de pandemia por una declaración que hizo el presidente de la República en el contexto de las campañas de vacunación contra el COVID-19 respecto a que nuestro sistema de salud y nuestro sistema de prevención para combatir el COVID-19 y para brindar atención a quienes se contagiaran, en algún momento iba a ser equiparable al de Dinamarca, ¿no? Esto generó mucha polémica en su momento, pero me parece que, bueno, con independencia de la polémica que haya generado este comentario, me parece que justamente hacia allá tendríamos que caminar, ¿no? Cuando hablamos de democracia sustantiva, como les decía hace rato, hablamos de sociedades en donde incluso la interacción social que se da entre los sujetos está guiada por estas nociones democráticas, ¿no? Yo no sé si, bueno, esta es la primera ocasión que tengo oportunidad de compartir con este grupo esta clase, pero en algunas otras clases he comentado una anécdota que en realidad no es propia, me la platicó un amigo que en algún viaje que hizo a Europa, no recuerdo en qué ciudad, tomó un tren, iba acompañado por un amigo nativo de aquella nación, creo que fue en Austria, y bueno, compraron los tickets y en todo el camino no le pidieron el boleto, el ticket a mi amigo. Entonces, mi amigo le preguntó a su acompañante que si eso era normal, ¿no? Entonces, el acompañante le dijo, sí, pues, o sea, a veces te lo piden, a veces no te lo piden. Entonces, mi amigo mexicano le dijo, oiga, pero pues, no tienen miedo de que alguien se meta en el tren sin pagar. Y el amigo de allá le dijo, bueno, pero como ¿por qué alguien haría algo así, no? ¿Por qué se metería al tren sin pagar? Eso nos habla justamente de cómo el comportamiento cívico pues está en un orden de ideas completamente diferente, ¿no? Pero también nos habla de que pues eso es posible, o sea, si en aquellos países de Europa, sobre todo de los países nórdicos, se ha logrado caminar hacia allá, pues también podríamos tener esa aspiración. Claro, ahí estoy simplificando demasiado, sabemos que la realidad latinoamericana es distinta en muchos sentidos, pero lo único que quiero dejar en claro es que pues tampoco es que estemos hablando de una utopía, ¿no? Bueno, en fin, hasta aquí dejamos esta parte teórico-conceptual y ahora rápidamente voy a pasar... bueno, me parece que vamos bien de tiempo, son las 6:15. Creo que nos da tiempo de pasar con cierta holgura estos siguientes contenidos que se refieren a propaganda, derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo para tener, digamos, como un contexto que nos da pie para ya después entrar al análisis de los casos resueltos por la Sala Superior. Entonces, bueno, a continuación vamos a revisar algunas nociones sobre propaganda y sobre todo cuando ésta involucra a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Bueno, para empezar hay que tomar en consideración que el modelo de comunicación política en nuestro país es sumamente restrictivo, pero esto se explica en atención a los antecedentes históricos, sociales y políticos que que nos llevaron a definirlo de esta manera, ¿no? El modelo de comunicación política tiene como punta de compás, en buena medida, el principio de equidad en la contienda, que también es una piedra de toque de todo el sistema electoral. Si ustedes se fijan, casi todas las normas electorales, casi toda la reglamentación, toda la legislación sobre las cuestiones electorales, de alguna forma
está orientada por el principio de equidad en la contienda. Y esto se explica, reitero, en función de los antecedentes que tenemos, ¿no? Venimos de un pasado autoritario, de un pasado cerrado, de un régimen cerrado, en donde la competencia en realidad no era efectiva, era limitada, en donde el diseño electoral respondía a los intereses del propio régimen y, bueno, pues esto cambió ya en los años 90, aunque comenzó a gestarse con mucha anticipación. Hoy en la mañana, bueno, Sujei no me dejará mentir, compartimos en la mañana una sesión sobre el diplomado de derecho electoral, en donde hablábamos de reelección, y yo mencionaba que, por ejemplo, algunos de los antecedentes que llevaron a la transición democrática los podemos encontrar en el año de 1962, con algunos esfuerzos de la oposición para revivir la figura de la reelección o elección consecutiva. Tenemos también que en el año 62 se llevó a cabo una reforma constitucional para incorporar al sistema electoral la figura de diputados de partido, que es el antecedente de la representación proporcional, y luego ya se vinieron las grandes crisis económicas, políticas y sobre todo sociales de los años 60, con los movimientos gremiales, con los movimientos de médicos, profesores, ferrocarrileros, de estudiantes, que bueno, pues todos sabemos qué fue lo que pasó, los años de guerra sucia durante los años 70 y el punto cúspide de la crisis, por lo menos yo lo veo así, que lo podemos encontrar en la elección presidencial del año 76, en donde solamente participó un solo candidato, que fue el registrado por el Partido Revolucionario Institucional. Esto puso en evidencia la crisis del sistema, el agotamiento del régimen, y fue el propio presidente López Portillo quien encargó a su secretario de Gobernación llevar a cabo ejercicios de discusión pública, algo que podríamos considerar como antecedentes del Parlamento abierto, para llevar a cabo la primera gran reforma en materia político-electoral del México contemporáneo, ¿no? Después todavía pasarían algunas décadas para que se vinieran las grandes reformas transformadoras que dieron pie al COFIPE, al IFE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras instituciones, y que, bueno, han venido afinándose a lo largo de los años con las reformas posteriores. Bueno, el caso es que de esos antecedentes, de alguna manera, son los que explican por qué el sistema electoral que tenemos tiene estas características y por qué el modelo de comunicación política es tan intrincado, tan regulado, ¿no? Bueno, ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que no se puedan llevar a cabo actividades de proselitismo, de propaganda. Por supuesto que no. El asunto es que las reglas para llevar a cabo estos ejercicios son sumamente, bueno, son muchas, son muy amplias y además muy rigurosas, ¿no? Las directrices son sumamente rigurosas. Bueno, el caso es que existen reglas para poder hacer proselitismo, pero antes de definir propiamente lo que podemos entender por propaganda electoral, me parece importante que pues sepamos a qué se refiere la propaganda. Bueno, creo que casi cualquiera de nosotros, de nosotras, puede inferir de qué estamos hablando cuando hablamos de propaganda, pero solamente para tener una base conceptual, en lámina tenemos una aproximación conceptual que nos ofrece Alonso Mendiz, quien nos habla de que la propaganda es una difusión deliberada y sistemática de mensajes entre un público para crear una imagen positiva o negativa de personas, instituciones, fenómenos o acciones, y con ello influir en sus percepciones y valores, así como dirigir su comportamiento y sus acciones. Etimológicamente, el término proviene del latín propagandus, que significa propagar, aunque también puede hacer referencia a sembrar o difundir. De tal forma que cuando hablamos de propaganda, estamos hablando de una acción sobre difundir o hacer extensivo algo de forma cuidadosa, estratégica y constante. Lo que me interesa destacar de esta aproximación conceptual son los sombreados o los resaltados en negritas, ¿no? Tenemos que se trata de una difusión deliberada, es decir, una difusión que se hace de manera premeditada, calculada, que además responde a un criterio de sistematicidad, lo cual nos da la pauta a hablar de otro concepto interesante, que es el de estrategia, y esto con el propósito de crear una imagen, de generar una percepción
acerca de pues, algún elemento en particular. Puede ser una persona, un producto, una institución, una candidatura, una plataforma electoral, etcétera, ¿no? Todo esto, estos esfuerzos de propagar, de generar esta percepción, pues no se hacen simplemente para transmitir un mensaje hueco, sino con la idea de generar una réplica, de generar una acción, ¿no? ¿Cuál es esta acción? Bueno, pues naturalmente depende del tipo de propaganda, del tipo de elemento que estemos propagando, pues va a depender la acción. Si estamos hablando de propaganda comercial, pues bueno, la acción que esperaríamos es que ese producto que estamos publicitando se venda, ¿no? Sea comprado por el público. Si estamos hablando de un candidato de un partido, bueno, pues el propósito es motivar a el público objetivo, al electorado, a que voten por esa opción política, ¿no? Entonces, estos elementos son sumamente importantes. O sea, es una acción deliberada, premeditada, que busca generar una percepción, una imagen, y que ello a su vez tendría que detonar una acción, una réplica de parte de los interlocutores. Si hablamos de campañas electorales, reitero, lo que se busca es justamente que se vote a favor de esa opción política, ¿no? Bueno, continuando, perdón, con este orden de ideas, tenemos a continuación los conceptos de propaganda electoral y de propaganda política. Estos no son conceptos académicos, no son conceptos teóricos, sino más bien son conceptos que derivan del desarrollo jurisprudencial, en particular del Tribunal Electoral y muy en específico de la Sala Superior, ¿no? Entonces, la Sala Superior nos dice que la propaganda electoral se refiere al conjunto de escritos y publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, es decir, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia una candidata o candidato, coalición o partido político. Entonces, lo que nos dice la Sala Superior cuando define la propaganda electoral es que, bueno, se retoman algunos de los contenidos que veíamos en la aproximación anterior, en el entendido de que lo que se busca es generar una imagen, una idea, una noción en el electorado, en específico para que el electorado vote por esa opción política que está transmitiendo el mensaje. Pero hay algunos elementos que vale la pena tener en consideración de esta noción o de esta explicación que nos ofrece la Sala Superior. Por ejemplo, el aspecto temporal, que es sumamente importante, porque cuando hablamos de campañas electorales estamos hablando de que estas se dan en el contexto de precisamente las campañas electorales, en el marco de un proceso de renovación del poder público, ¿no? Entonces, este es un aspecto sumamente importante, porque en muchas ocasiones esta discusión suele darse en el seno de la Sala Superior con motivo de impugnaciones o de denuncias que se presentan entre los actores políticos por la difusión de determinado contenido, ¿no? Entonces, bueno, la Sala Superior, a la luz de criterios como el que acabamos de explicar, ha dejado en claro que, por ejemplo, no se puede hablar de actos anticipados de campaña cuando un partido político emite un mensaje que no se circunscribe al proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso no podríamos hablar de propaganda electoral propiamente, ¿no? Porque no se está dando en el contexto de un proceso electoral, ¿no? Ahora, otro aspecto que vale la pena tener presente de esta definición que nos ofrece la Sala Superior es respecto a la intencionalidad que se persigue con la propaganda electoral, ¿no? No solamente la propaganda sirve para enaltecer las virtudes, para destacar las cualidades, las bondades de los proyectos, de los candidatos y los partidos, sino también para mermar las expectativas que se pueden generar acerca de los otros contendientes en la campaña, ¿no? De tal suerte que las campañas electorales pueden también estar dirigidas a la crítica de los oponentes en el contexto de la campaña electoral, ¿no? Esto es lo que conocemos como campañas negativas o campañas negras. Aunque, bueno, pues hay ciertos matices acerca de estas expresiones, ¿no? En muchos casos, cuando se habla de guerra sucia,
de campañas sucias, negras, bueno, pues estas pueden estar permitidas en función de lo que determine la legislación. La Sala Superior igualmente ha sido muy enfática al señalar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero si en dado momento es indispensable imponer ciertos límites, estos tienen que encontrar un fundamento jurídico y imponerse en medida de que resulte lo menos afectada esa libertad, ¿no? de expresarse. Ahora, la misma Sala Superior nos proporciona una explicación de lo que podemos entender como propaganda política. El tribunal, a través de la Sala Superior, nos dice que, a diferencia de la propaganda electoral, la propaganda política se refiere a contenidos de carácter ideológico y tiene el propósito de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias o a estimular determinadas conductas políticas. Véase que no se habla de que la pretensión sea votar por determinado partido o por mermar sobre las preferencias electorales de otro partido político. Esto porque la propaganda política se da sobre todo en periodos ordinarios y no en el contexto de las campañas, en el marco de los procesos electorales, ¿no? De tal suerte que la propaganda política está enfocada sobre todo a difundir los postulados de los partidos políticos, a destacar los logros de los gobiernos emanados de las filas de los partidos políticos, a destacar las actividades que despliega el partido político como entidad de interés público, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos son los que podemos enmarcar en esta categoría de propaganda política, ¿no? De hecho, pues esto se menciona en la parte complementaria de la misma definición. La propaganda política, nos dice la Sala Superior, se enfoca en la presentación de la ideología, la plataforma o el programa político que detenta un partido político en general, o bien en la invitación que haga a la ciudadanía para formar parte de este y de promover la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática. Bueno, ahora, a la luz de estos conceptos que acabamos de comentar, ahora me parece importante hablar sobre estos otros que sí son de tipo teórico y que ya se relacionan de manera directa con la participación de niñas, niños y adolescentes en la propaganda que despliegan los partidos políticos, tanto de tipo electoral como de tipo estrictamente político, ¿no? Estamos hablando en este caso de la semiótica, de la semiosis, es decir, de la teoría o de las corrientes de pensamiento que se dedican al estudio de la comunicación, pero muy en particular al estudio de los símbolos y de los significados. Bueno, hay quien considera que el estudio de los significados es más propio de la semántica, ¿no? Pero, bueno, pues me parece que se complementan tanto la semiótica como la semántica en el estudio de los símbolos y los significados. Estos conceptos me parece muy importantes tenerlos en consideración a la luz del ejercicio que hicimos cuando empezamos la exposición, porque ustedes recordarán algunas de las ideas que se expresaron al ver esas imágenes, nos hablan de esparcimiento, de juego, de inocencia, etcétera, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues justamente de símbolos, de semiosis. O sea, en muchas ocasiones las y los niños, o la idea, la noción que se ha construido acerca de ellos, se asocia casi de manera inherente con estas cuestiones que estamos comentando, la inocencia, la vulnerabilidad, etcétera. Eso no es que esté del todo mal, por supuesto. El asunto es que en muchas ocasiones estas nociones nos impiden entender a las niñas y a los niños como sujetos plenos de derecho, como bien lo comentaban ustedes mismos en algunas de las intervenciones que tuvieron, ¿no? Entonces, insisto, no es que esto sea negativo en sí mismo. El asunto es que sí puede determinar o puede tener implicaciones para el ejercicio de los derechos que asisten a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y bueno, les decía que esta parte de la semiótica se relaciona ya propiamente con el tema toral que estamos discutiendo, que es la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades proselitistas o propagandísticas, pero sobre todo proselitistas, por parte de partidos y candidatos, ¿no?
¿Esto por qué ocurre? Bueno, es una situación que no se da solo en México, se da en muchas otras latitudes y no solamente en el ámbito político, sino en otros ámbitos de la vida pública. Por eso es que me permití compartir con ustedes en esta lámina estas imágenes que se refieren a una marcha del orgullo lésbico gay. No recuerdo en qué nación es esto. Pero bueno, lo que me interesa destacar aquí es cómo las niñas y los niños aparecen en la parte frontal del contingente. Ahora, esta imagen, quiero ser muy enfático en aclarar esto, no tiene la intención de hacer una crítica sobre las manifestaciones de la comunidad LGBTI+, y sobre la pertinencia de que desde la edad temprana se comiencen a discutir estas cuestiones y en realidad se abra la cosmovisión de las niñas, niños y adolescentes a la diversidad humana, ¿no? En términos generales. Entonces, a mí me parece muy positivo que desde la edad temprana las y los niños comiencen a entender la identidad sexual como una cuestión natural, inherente a la condición humana, ¿no? Cada quien tendrá, por supuesto, su opinión al respecto. Yo soy partidario de que desde la edad temprana se comiencen a gestar algunas nociones sobre que permitan a las niñas y a los niños entender la identidad sexual. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión al respecto, no voy a entrar en polémica. Lo que me interesa destacar acá es que aun cuando yo soy partidario de esto que les acabo de decir, me parece cuestionable que en esta fotografía en específico se coloque de manera premeditada a todos los niños que acompañan a la población adulta en la parte frontal para tomar esta fotografía, ¿no? Esto tiene que ver con la semiótica, con mandar un mensaje, con el motivar las emociones de quienes ven esta imagen, ¿no? Por supuesto, pues la interpretación que cada quien le dé puede ser diversa y la intencionalidad de quien difunda esta imagen y de quien haya tenido la idea de que se tomara con estas características, pues también puede ser diversa, ¿no? Seguramente la persona que ostenta la bandera que aparece al fondo, pues tenía una idea propia respecto a este escenario en comparación con quien aparece aquí debajo de la cancha del aro de básquetbol, ¿no? Pero en cualquier caso, la fotografía fue tomada de esta forma, o sea, es evidente que los niños no se colocaron así de manera espontánea, yo me atrevería a decir eso porque, bueno, pues los niños no acudieron solos a la marcha, evidentemente van acompañando a algún adulto, ¿no? Bueno, en fin, eso solo para ilustrar este punto. Ahora, como lo que nos interesa es destacar la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades políticas y sobre todo de tipo proselitista, tenemos aquí la imagen del expresidente Donald Trump en un evento de campaña, cargando y besando a una niña. Esto también tiene que ver con semiótica, porque, bueno, está el presidente Donald Trump abrazando a una niña no caucásica, no de tez blanca, sino a una niña afrodescendiente, que además, pues bueno, tiene muchos rasgos fenotípicos de esta comunidad, ¿no? El pelo rizado, no solamente el color de piel, sino el pelo rizado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esta imagen que es muy común en muchos actos de campaña en México y como se puede advertir en otras partes del mundo, los candidatos abrazando y besando a los niños. Esto hoy es sumamente cuestionable, sobre todo a la luz de las denuncias de acoso, las denuncias de violación infantil, y sobre todo porque, bueno, pues si consideramos que las y los niños demandan de una protección especial, bueno, pues estamos hablando de que en este tipo de situaciones no se respeta el mínimo espacio vital de las y los niños, ¿no? O sea, aquí se puede ver claramente el desagrado de la niña por el beso del candidato Donald Trump. Y esta es una imagen que les digo suele ser muy recurrente en todas las campañas electorales de México y de muchas otras latitudes. Y, perdón, y por último, tenemos esta imagen que se relaciona con aspectos que hemos venido comentando sobre cómo entendemos la participación de niñas, niños y adolescentes desde la adultez, ¿no? Les decía que hay muchos ejercicios de participación infantil que son diseñados desde la visión adultocéntrica,
como los simulacros electorales o como los simulacros parlamentarios. Tenemos en el caso mexicano el ejercicio del Parlamento infantil. Les digo, yo no desdeño en lo absoluto estos ejercicios, pero sí suelo tener mis reservas, porque si ustedes se fijan, muchos de las participaciones que tienen las y los niños en este ejercicio de presupuesto de participación infantil en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, suelen tener cierta resonancia en los medios de comunicación al momento en que suceden, ¿no? Pero lo que dicen las niñas y los niños después, pues se olvida, o sea, vuelve a pasar lo que hemos venido comentando, no se le da ningún seguimiento, se queda como una anécdota personal y, bueno, pues en muchas ocasiones quien sale más beneficiado son los propios integrantes de la comunidad política que se toman fotos con los niños, con las niñas, lo suben a sus redes sociales, se difunden en prensa y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es que yo tengo ciertas reservas acerca de estos ejercicios, pero reitero y soy muy enfático en ello, tampoco los desdeño por completo. Bueno, para ir cerrando esta parte de la exposición, quisiera compartir con ustedes este caso. Les decía yo desde el inicio que el Tribunal Electoral ha construido una línea jurisprudencial de tutela de derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo cuando participan en actividades de tipo proselitista, desplegadas por partidos políticos y candidatos, ¿no? El día lunes vamos a ver con mayor detalle algunos de los principales casos que se enmarcan en esta línea jurisprudencial y que, como les decía, dieron pauta a la creación de algunos lineamientos emitidos por el INE que hoy en día regulan perfectamente, con mucha precisión, la participación de niñas y niños en actividades de propaganda, sea política, electoral o gubernamental, ¿no? Pero previo a que todo esto se diera, previo a que el Tribunal Electoral comenzara con la construcción de esta línea jurisprudencial, nos encontramos con este caso que se suscitó en el año 2009. No sé si ustedes se acuerden de esta imagen, era una niña que protagonizaba algunos de los spots que en ese momento fueron pautados por el Partido de la Revolución Democrática como parte de sus prerrogativas que le asisten como entidad de interés público. Esta niña era una niña que se llamaba Mariana Matsushima, perdón, Asuka Matsushima, ese era el nombre real de la niña, aunque en los spots del Partido de la Revolución Democrática era conocida como Mariana, ¿no? Coloquialmente la niña fue comenzada a llamar, o comenzaron a llamarla Suki Mariana en su escuela, con sus amigos, con el propio partido, etcétera, ¿no? Esta información que les estoy compartiendo la consulté yo en un artículo de la revista Proceso, no recuerdo si aquí viene referido, no viene referido, pero bueno, la consulté en un artículo de la revista Proceso que pues justamente destinó una cobertura al caso de Suke Mariana, porque pues tuvo una participación importante, muy significativa en medios de comunicación con estos spots que eran pautados, reitero, por el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Vamos a ver a continuación un video en donde lo que me interesa que pongamos particular atención se refiere a estos elementos que aparecen en el recuadro, ¿no? Los elementos para el análisis que yo sugiero son las funciones legislativas o parlamentarias que se mencionan de alguna forma en la narrativa que se desarrolla durante el video, la postura del partido ante el tema sobre el cual versa el video, los videos que vamos a ver a continuación, que estriba en la reforma energética que se estaba discutiendo en aquel momento, el tema del patriotismo y del nacionalismo, que bueno, también forma parte de la narrativa, y el tema de la rendición de cuentas. Bueno, voy a dejarles de compartir la pantalla para compartirles el video.
Te debemos una disculpa porque votaste por el PRD y no supimos unirnos del todo. Una disculpa también a ti por hacerte sentir que los políticos viven dividiendo. Pero hay un nuevo espíritu en el PRD. Trabajamos con los otros partidos para lograr la reforma. Y seguiremos trabajando por tu país. Porque reformar es volver a creer. Este es el nuevo espíritu del PRD. ¿Cómo se cambia un país? Ponemos mucho amor por México y las mejores ideas de gente que trabaja y como resultado tenemos ¡tatán! Una reforma petrolera sin privatización. La receta es de todos los partidos, pero la mayoría de los ingredientes los puso el PRD. Como que el PRD te está dejando un nuevo sabor de boca, ¿no? Chucho, la reforma petrolera salió sin privatización. Sin privatización. ¿Privatización? Sin privatización. El tema es que el PRD puso la mayoría de ingredientes para la reforma. Sí, sin privatización. Porque reformar Es volver a creer. Cuando juega México, todos estamos en el mismo partido. Se reformó Pemex sin privatizarse. En el PRD jugamos en equipo con los demás, porque la base de la reforma fue nuestra propuesta. Este es el nuevo espíritu del PRD, el que votaste, el que juega para el país. Reformar es volver a creer. Gana la gente y cuando gana la gente, gana México. Bueno, estos fueron algunos de los spots que se transmitieron en ese contexto en el año 2009, en donde estábamos inmersos, ustedes lo recordarán, en una crisis económica mundial, que bueno, para el caso mexicano no resultó tan cruda como otras que hemos tenido. La niña Mariana participó en algunos otros spots. El asunto es que como ya tienen bastante tiempo, pues no es fácil identificarlos en YouTube. Antes consultaba estos spots en la página del INE, donde están pautados todos los spots, pero la última vez que lo hice, hace ya algunos meses, no he revisado recientemente, era difícil identificar los spots, sobre todo porque pues aparecen con la clave con la cual fueron pautados, entonces pues es imposible ir abriendo uno por uno para ver a cuál corresponde, ¿no? Bueno. Les decía que algunos de los aspectos que me interesa destacar es justamente pues el mensaje que busca dar el partido político y cómo se involucra la niña en este propósito, ¿no? La niña incluso no puede pronunciar la palabra privatización, por supuesto que esto lo hacen de forma premeditada. Seguramente si la niña hubiera ensayado, porque así se hubiera planeado desde el principio, lo hubiera dicho perfectamente. El asunto es que justamente la idea era mandar este mensaje de que la niña pronunciara esta palabra como lo hizo, pero lo que nos sugiere es que pues, la niña no sabe en realidad a qué se refiere la palabra privatización. De hecho, pues muchos de nosotros como adultos, pues quizás tampoco nos quede tan claro, ¿no? Entonces, bueno, esto para explicar que en ocasiones las y los niños participan en actividades proselitistas o propagandísticas de la población adulta para transmitir un mensaje de la población adulta, y entonces a los niños se les limita a una participación pues casi como de utilería, como de comparsa, ¿no? Esto, pues por supuesto que no nos permite hablar de una participación genuina de las y los niños, ¿no? En este caso, Suki Mariana era una niña que se contrató a través de una agencia de publicidad. Este artículo que yo he referido, que me sirvió como fuente, mencionaba que, bueno, la niña tenía aspiraciones artísticas, estaba preparándose para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa, y bueno, la proyección que le dio su participación en estos spots del Partido de la Revolución Democrática fue mucha, fue muy conocida la niña, aunque quizás no le resultó tan favorable para sus aspiraciones personales. Esto por lo siguiente, voy a volver a compartirles la lámina. Tenemos que
La niña se volvió sumamente popular, pero también fue víctima de un escarnio masivo. En ese entonces, bueno, todavía no había un desarrollo de las redes sociales tan extendido como el que tenemos hoy, pero aún así, bueno, pues hubo un activismo sumamente álgido para criticar a la niña, no precisamente por su participación en favor de las propuestas del Partido de la Revolución Democrática, sino por ella misma, por su fenotipo, por su involucramiento en estos spots, ¿no? Vean ustedes estas cifras que las extraje de esa misma fuente, hablan por sí mismas, ¿no? En Facebook se abrió una cuenta que tenía más de 154,000 usuarios y que se denominaba Yo odio a la niña del PRD, 154,000 usuarios. Además, se abrieron algunos blogs con los títulos que ustedes pueden ver en pantalla, igual son sumamente lacerantes. Odio a Mariana, la niña del PRD, tenía 678 miembros. Odio a muerte, la niña estúpida del PRD, 178 integrantes. Yo también odio a la niña del PRD, 53. Yo también odio a la niña babosa del PRD, 2,364 integrantes, ¿no? Bueno, les decía, la niña obtuvo una enorme popularidad, tuvo la campaña en términos mediáticos y en términos políticos, parece ser que le resultó benéfica al Partido de la Revolución Democrática, no recuerdo bien el dato, pero de acuerdo a un estudio de opinión que igualmente se refiere en el artículo, se da cuenta de un incremento de reconocimiento, de apoyo, no recuerdo bien en qué término está planteado, pero el caso es que la campaña le resultó benéfica al Partido de la Revolución Democrática. Igual, les decía, sirvió a la niña para darse a conocer, pero no sé si al final esto haya resultado positivo para las aspiraciones artísticas de la niña, ¿no? Y esto me hace pensar en aquel caso clásico de, no recuerdo, soy muy malo para muchas cosas, tengo pésima memoria, no recuerdo el nombre del niño al cual me voy a referir, y además era alemán, tal suerte que más trabajo me cuesta acordarme, pero seguramente ustedes han escuchado de ese caso de un niño que apareció en una publicidad, en una propaganda, en un cartel de propaganda, junto a Adolfo Hitler. Sabemos que justamente el tema de la propaganda era sumamente importante para el sostenimiento del régimen del nazismo, ¿no? Goebbels era un operador político, un ideólogo del nazismo que pues llevó a cabo muy eficientemente sus funciones, con todas las consecuencias funestas que ya sabemos de sobra, ¿no? El caso es que este niño que apareció en esa imagen acompañando al Führer, pues creció y nunca se pudo sacudir, nunca se pudo quitar este estigma que lo persiguió toda la vida, hasta la adultez, por haber aparecido en esta imagen acompañando al Führer. El niño, bueno, ya siendo adulto, aclaró que pues él ni siquiera sabía en qué consistía la participación, no estaba consciente del entorno político, de lo que estaba llevando a cabo el régimen nazi, de quién era la persona con la que salió posando en esta propaganda, pero pues aún así, pues el estigma nunca se lo pudo sacudir, ¿no? Entonces, bueno, guardado las debidas proporciones, quizás algo similar pasó con Suki Mariana, esta difusión que se le dio, este reconocimiento que ganó a partir de su participación en esta campaña, pues a lo mejor en lugar de resultarle benéfica para sus aspiraciones personales, pues terminó por desanimarla, ¿no? No lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, este caso me parece muy significativo porque en su momento no se judicializó, o sea, nadie llevó a cabo, por lo menos a partir de lo que yo investigué, de lo que de la información de la cual me pude llegar, no advertí que hubiera ninguna denuncia al respecto, no llegó al Tribunal Electoral, lo cual nos hace pensar pues que estábamos insertos en una lógica distinta, en un paradigma distinto.
O sea, no tenía importancia que reflexionáramos acerca de los derechos de los niños y mucho menos acerca de su participación en actividades propagandísticas de los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, este caso pasó de noche, o sea, en realidad, más allá de las reflexiones sobre esta experiencia que se pudieron plantear por parte de los circuitos académicos, algunas denuncias políticas, quizás también con fines igualmente políticos, bueno, pues no pasó realmente nada, ¿no? Entonces, bueno, por ello es que me parece significativo retomar esta experiencia. El martes, vamos a retomar ya esta exposición a partir del desarrollo jurisprudencial que ha llevado a cabo el tribunal sobre la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando participan en spots de partidos políticos. Bueno, hasta aquí dejaría yo la exposición por el momento, a efecto de que si alguien desea tener alguna réplica, algún intercambio, bueno, estos 10 minutos que nos quedan los podamos destinar a ello. Adelante, Carlos. Gracias, maestro Rafael. En relación a este spot que nos compartiste, bueno, a este conjunto de spots que nos compartiste del Partido de la Revolución Democrática, podemos observar que los dirigentes que salen ahí, porque salen dirigentes, de alguna manera se escudan, en el caso de Jesús Ortega en particular, en la imagen de la niña para tratar de hacer su imagen más simpática. Por ahí yo también leí un estudio en aquellos años, esa fue efectivamente en el proceso electoral 2009, en donde la imagen de Jesús Ortega no era precisamente bien percibida, no solo en los otros actores políticos, sino en la propia militancia de ese partido. Entonces buscaron, a través de estas agencias de mercadotecnia política, que una imagen con ese prototipo que presentaron le ayudara a hacerlo a él más agradable para la militancia de ese partido político y para el electorado en general. Y un segundo factor que es importante es que ese partido político en el año 2006, o sea, el proceso electoral previo, había obtenido una participación electoral muy importante, la más importante en su historia. Recordarán que es la tan discutida y cuestionada elección presidencial del año 2006. 3 años después, que es la temporalidad de estos spots, el PRD obtiene menor votación que la votación del año 2006, aunque obtiene una votación aproximadamente del 25%, contrasta con el 35% que se había logrado en la elección presidencial del año 2006. Entonces, ellos ya como dirigencia percibían que la tendencia iba a la baja y alguien les sugirió valerse de la imagen de una niña para ayudarle a mejorar su percepción ante la opinión pública y ante su militancia. Y esto me recordó mucho ahorita lo que presentaste, Rafael, este caso muy reciente de Nuevo León, del gobernador de Nuevo León y su esposa, que están haciendo efectivamente un ejercicio de propaganda política, valiéndose de un niño, en este caso, que estaba bajo la responsabilidad del DIF Nuevo León. Aunque no hay proceso electoral, sí evidentemente se percibe una intención de carácter político que busca mejorar sus bonos personales como político, el gobernador de Nuevo León y su esposa para la que pudiese venir. Es cuanto, maestro. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, pues totalmente de acuerdo. Sobre esto último, bueno, también generó mucha polémica ese caso del actual gobernador de Nuevo León y ese fin de semana en que decidieron adoptar simbólicamente a este menor a cargo del DIF, ¿no? Bueno, pues hasta aquí dejaríamos la exposición. Bueno, solo para responder a Miguel Israel Santoyo Cantabrana, quien comentaba que la imagen de la marcha gay en donde participan niños probablemente era en la Ciudad de México.
Solo para aclarar, ya revisé la fuente, no, fue en Inglaterra en el año 2018, ¿no? E incluso, bueno, en la presentación está la liga, lo cual me permitió justamente ahorita ya consultar la fuente. Bueno, tenemos algunos minutos más, entonces le cedo la palabra a Miguel Israel Santoyo, por favor. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todas y todos. Una disculpa, no puedo en este momento habilitar la cámara porque tengo problemas de conectividad. No obstante, bueno, en términos generales, sí coincido con lo que menciona, sobre todo en esto último, ¿no? De que pudiera tener algunas otras consecuencias respecto a los menores que están participando en eventos, actos públicos, no solamente partidistas, sino que pudiera tener alguna incidencia respecto de las decisiones colectivas, en este caso, pues tratándose de la comunidad LGBTIQ+. En el caso de la Ciudad de México, mencionar que hubo algo, pues bueno, similar, no recuerdo honestamente si trascendió mediáticamente, pero fue previo a que el 27 de agosto, me parece que el año 2019, se publicaran en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los lineamientos para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de la identidad de género de personas adolescentes de la comunidad trans. Comentar que, bueno, esto fue sumamente debatido, incluso al interior de la misma comunidad LGBTIQ+, sectores de la población que consideraban que, bueno, esa decisión tan delicada debía tomarse a partir de los 18 años de la mayoría de edad. Y por otro lado, personas que consideraban que a los 12 años, pues era una edad idónea para que en su caso tomaran la decisión e iniciar los tratamientos correspondientes para la reasignación sexogenérica. Es ahí que, bueno, derivó en la emisión de dichos lineamientos y fue el motivo, ¿no?, por el cual realiza ese comentario, pero en términos generales coincido con lo que amablemente nos comparte. Es cuanto. Gracias por el aporte, Miguel Ángel. Sí, justo les comentaba que a mí lo que me interesaba era destacar cómo incluso respecto a las iniciativas más loables, se suele involucrar a las niñas y a los niños sin hacerlos realmente partícipes en algunos casos, no estoy diciendo que esté en particular, ¿no? Esto que estoy comentando lo vamos a revisar pues quizás con mayor detalle ahora que revisemos los casos específicos cuando retomemos la exposición el día lunes. Bueno, pues estamos terminando 5 minutos antes. Ya es viernes, creo que a todos nos viene bien el descanso. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, un fin de semana largo. En la mañana les comenté que, bueno, disfrutaron el Super Bowl sin caer en cuenta de que, bueno, por primera ocasión no coincide con este día feriado, con este puente en México. El Super Bowl es hasta el próximo domingo, ¿no? Pero bueno, pues podemos empezar a planear la carnita asada, como les decía, con una semana de anticipación. Bueno, pues que estén muy bien, mucho gusto en saludarlos. Nos encontramos de nuevo el próximo martes. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Bonito fin de semana, que descansen.